Él me hizo sentir mujer de verdad después de años, algo que jamás imaginé. El polvo del camino de tierra subía y se adhería a mi piel sudada, un velo fino y rojizo que parecía el preludio de una herida. El sol de Querétaro, despiadado como siempre al mediodía, me golpeaba la cabeza, pero yo no sentía el calor. No sentía nada más que el zumbido hueco en mis oídos y el peso de las miradas sobre mí. Ante mí, la portera de madera que mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, labró con sus propias manos, parecía una extraña en mi propio mundo. Y a su lado, Abundio, el hombre que, hacía pocos meses, me prometía el cielo, ahora desviaba el rostro, con los ojos fijos en un cacto solitario, como si allí estuviera el secreto del universo. «Señora Gutiérrez, por favor, necesitamos empezar la medición», dijo uno de los hombres, el más joven, con una tabla en la mano y una pizca de lástima en la mirada. El otro, más viejo y con la piel curtida como el cuero, solo masticaba un palillo, impaciente. Ellos no eran los villanos. Eran solo mensajeros de una traición que yo misma permití que se plantara, se regara y se cosechara en mi propio patio. Mi patio. La tierra que guardaba las cenizas de mi fogata de San Juan de la infancia, la sombra del árbol donde mi primer marido, Javier, me besó, el lugar donde enterré el ombligo de mi hijo Mateo, como manda la tradición. Cada palmo de ese suelo tenía un pedazo de mi alma, y Abundio, con su sonrisa mansa y su acordeón lastimero, me lo había arrancado todo con una firma. Saben, a veces la vida nos entrega un guión que no pedimos, una historia que parece imposible de contar. Pero todas las historias merecen ser escuchadas, pues en cada una de ellas existe una fuerza que ni siquiera imaginamos poseer. Así como su presencia aquí, escuchando la mía, es valiosa. Si las historias de giros inesperados y superación te conmueven, considera suscribirte a este rinconcito. Te prometo que lo que tengo para contar vale la pena, pues es la prueba de que, incluso cuando la tierra desaparece bajo nuestros pies, todavía podemos aprender a volar. Miré a Abundio, una última vez, buscando al hombre que me cantaba canciones de amor bajo la luna. No lo encontré. En su lugar, había un extraño, un ladrón de futuros que usaba la soledad como ganzúa para forzar corazones. Abundio, mi voz salió como un rasguño, seca como la tierra en tiempos de sequía. Mírame. No me miró. Ese silencio, esa negativa a enfrentarme, dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Fue en ese instante, bajo el sol abrasador de Tequisquiapan, que Esperanza Gutiérrez, la viuda soñadora, comenzó a morir. Y otra mujer, una que yo no conocía, empezó a nacer del polvo y del dolor. Antes de Abundio, mi vida era un río de curso predecible. Me llamo Esperanza, pero desde niña, por ser la menor y la más consentida de 7 hermanos, me gané el apodo de Chanza, una deformación de Esperancita. El apodo se quedó, y Esperanza quedó guardada para los documentos oficiales y las ocasiones de mayor formalidad. Hoy, a mis 68 años, soy Chanza para todo el pueblo de Tequisquiapan. Mi casa es de adobe, con vigas de madera oscura en el techo, y un patio interior donde cultivo geranios rojos y un limonero que perfuma el aire en las tardes cálidas. Las paredes, gruesas, mantienen el frescor incluso en los días más tórridos y guardan los ecos de una vida entera. Estuve casada 2 veces. El primero, Javier, era un hombre bueno y fuerte, con manos callosas de trabajar en el campo y una risa que llenaba la casa. Me dio a mi único hijo, Mateo, pero la vida en el campo es dura, y una fiebre traicionera se lo llevó cuando Mateo todavía era un niño pequeño. Quedé viuda a los 35, con un hijo que criar y un pedazo de tierra que cuidar. Años después, me casé con Ricardo. Él era diferente de Javier. Trabajaba en la ciudad, en el comercio, y tenía las manos suaves y las palabras dulces. Al principio, pareció un alivio, una seguridad, pero la dulzura de las palabras escondía una amargura de espíritu. Ricardo era un hombre de celos y control, que veía mi independencia como una afrenta. Fueron años grises, donde aprendí a encogerme para caber en el espacio que él me permitía ocupar. Cuando un infarto se lo llevó, hace casi 10 años, sentí una mezcla de tristeza y un alivio culpable que nunca le confesé a nadie, ni siquiera al cura en la confesión. Desde entonces, mi vida se acomodó en una rutina tranquila. Me despertaba con los gallos, preparaba mi café de olla con canela, cuidaba mi huerto, hacía tortillas y vendía queso fresco y huevos de rancho en el mercado del domingo. Mi hijo Mateo se casó, me dio una nieta, mi luz, Sofía.
y vive en San Juan del Río, a 1 hora de distancia. Venía a visitarme cada 15 días, arreglaba lo que estuviera roto, me traía víveres de la ciudad y se preocupaba por mi soledad. «Mamá, usted no puede quedarse sola para siempre», decía, con ese ceño fruncido igual al de su padre. «Hijo mío, no estoy sola. Tengo mis plantas, mis gallinas, mis vecinas y los recuerdos», respondía, más para convencerlo a él que a mí misma. La verdad es que las noches eran largas. El silencio de la casa de adobe, antes un consuelo, a veces se convertía en un peso. Echaba de menos una conversación junto al fogón, una mano que sostener mientras veía la telenovela, el sonido de otra respiración en la oscuridad. Pero me había conformado. A los 68 años, una mujer como yo, con las marcas del tiempo en el rostro y en las manos, ya no espera romances. Espera una vejez tranquila, la salud de los nietos, una buena cosecha. El amor, pensaba yo, era una fiesta para la que mi invitación ya había expirado hacía mucho tiempo. Fue una tarde de domingo, en la plaza principal, el Jardín Miguel Hidalgo. El kiosco estaba adornado con banderines de colores, y una pequeña banda tocaba los boleros y las rancheras que hacían suspirar a las parejas mayores. Yo estaba sentada en una banca de hierro forjado, bajo la sombra de una bugambilias morada, con una paleta de grosella en la mano, observando el movimiento. Sofía, mi nieta, corría detrás de las palomas, su risa cristalina mezclándose con la música. Fue cuando lo oí por primera vez, no a la banda del kiosco, sino un sonido diferente, más íntimo y melancólico. Un acordeón. La melodía era suave, un vals antiguo que mi madre solía tararear. Mis ojos buscaron el origen del sonido y lo encontraron. Sentado en otra banca, un poco más alejado, estaba un hombre. No era joven. Debía tener mi edad, quizás un poco más. Tenía el cabello canoso y abundante, peinado hacia atrás, un bigote bien cuidado y un rostro marcado por arrugas que parecían más de risa que de preocupación. Vestía una camisa de lino blanco y pantalones oscuros, impecables, pero eran sus manos las que me cautivaron la atención. Se movían sobre el teclado del acordeón con una familiaridad y una ternura que eran hipnotizantes. Tocaba con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera conversando con el instrumento. La música que salía de allí no era para la plaza, era para él mismo. Era una música que venía de adentro, llena de nostalgia. Cuando la canción terminó, abrió los ojos y por un instante su mirada se encontró con la mía. Me dedicó una sonrisa tímida, casi una disculpa por haber invadido mi silencio. Sentí que mi rostro se sonrojaba, como una adolescente, y desvié la mirada, súbitamente interesada en el diseño de las piedras del suelo. Mi corazón, ese músculo perezoso y olvidado, dio un respingo, una protesta por haber sido despertado de forma tan abrupta. «¡Abue, mira! ¡Agarré una pluma!», gritó Sofía, corriendo hacia mí con un trofeo gris en la mano. El momento se rompió. El hombre del acordeón se levantó, ajustó el instrumento en la correa y comenzó a caminar en dirección opuesta. Por un instante, sentí una punzada de decepción. Era solo un extraño, un músico de plaza, una imagen fugaz en una tarde de domingo. Y yo era Chanza, la viuda de la casa de adobe, una mujer que ya no tenía edad para dejarse llevar por melodías y miradas furtivas. Guardé esa escena en un rincón de la memoria, como quien guarda una flor seca dentro de un libro, sin imaginar que aquella melodía era solo el preludio de una canción que cambiaría mi vida para siempre. Pasó una semana. La imagen del hombre del acordeón se desvaneció, convirtiéndose en solo un recuerdo agradable más. Era domingo de nuevo, día de mercado. Monté mi pequeño puesto de madera bajo una lona azul, como siempre hacía. Sobre la mesa, exhibí con orgullo mis quesos frescos envueltos en hoja de plátano, los huevos de cáscara marrón rojiza, acomodados en cestas de mimbre, y los manojos de cilantro y epazote, recién cosechados, que exhalaban un perfume que me recordaba la cocina de mi madre. El mercado de Tequisquiapan es un torbellino de colores, sonidos y olores. El grito de los vendedores anunciando sus mercancías, el olor del maíz asado a la brasa mezclado con el dulce de las frutas de temporada, las mujeres con sus vestidos bordados negociando precios con gestos amplios. Me gustaba ese caos organizado. Era mi conexión con el mundo. «Buenos días, doña Chanza. Deme uno de esos quesos, que parecen hechos por ángeles», dijo la voz grave y un poco ronca detrás de mí. Me di la vuelta, lista con una sonrisa para otro cliente fiel, y mi sonrisa se congeló. Era él, el hombre del acordeón.
De cerca, parecía más real, más terrenal. Sus ojos eran de un castaño oscuro, casi negro, y brillaban con una inteligencia divertida. La sonrisa que me dedicó era ligeramente torcida de un lado, lo que le confería un encanto inesperado. «Buenos días, señor», logré decir, sintiendo de nuevo ese calor subir por mi cuello. «Claro, el mejor queso del mercado. De eso no tengo duda», respondió, sin apartar sus ojos de los míos. «Soy nuevo por aquí. Me llamo Abundio. Bueno, volví hace poco. Enviudé hace un año, y decidí regresar a la tierra donde nací». La información llegó de forma directa, casi como una presentación formal. «Viudo». La palabra flotó en el aire entre nosotros. «Siento mucho su pérdida», dije, con sinceridad. Conocía bien el peso de esa palabra. «Yo también siento la suya», dijo, suavemente. Me quedé sorprendida. «¿Cómo lo sabe usted?». Él sonrió de nuevo, esa sonrisa torcida. «Un pajarito me contó. Y además, usted tiene una mirada de quien ha vivido mucho, y carga sus historias con dignidad. No es una mirada de soledad, es una mirada de sabiduría». Me quedé sin palabras. Nadie nunca había descrito mi mirada de esa manera. Ricardo decía que mis ojos eran tristes. Javier decía que eran bonitos. Pero, ¿sabios? Eso era nuevo. Y por alguna razón, me hizo sentir vista de una forma que no había sentido en décadas. «Me llamo Esperanza». «Pero todos me dicen Chanza», dije, extendiéndole un queso envuelto en papel. «Abundio», repitió su nombre, y sus manos tocaron las mías por un segundo cuando tomó el queso. Su piel era cálida y un poco áspera. Un escalofrío recorrió mi brazo. «Esperanza, qué nombre tan bonito. Le va bien. Tiene brillo en los ojos, el brillo de la esperanza». Pagó, agradeció y se alejó, mezclándose con la multitud. Me quedé parada detrás de mi puesto, con el corazón latiendo desbocado. Ese día, vendí todos mis quesos, pero mi mente no estaba en el dinero que entraba. Estaba en el rápido toque de nuestras manos, en el calor de su mirada y en la idea absurda y maravillosa de que, quizás, todavía había un brillo de esperanza en mis ojos. Abundio comenzó a aparecer, no de forma insistente, sino con una naturalidad que me desarmaba. Primero, se convirtió en un cliente fiel todos los domingos en el mercado. Compraba queso, huevos, y siempre tenía una palabra amable, un cumplido para mi huerto, una pregunta sobre mi día. Después, empezó a pasar por mi calle al final de la tarde, durante sus caminatas. Saludaba desde lejos, con una sonrisa. Un martes, yo estaba en el porche, desgranando maíz, cuando se detuvo frente a mi portera. «Doña Chanza, con permiso», llamó, quitándose el sombrero en señal de respeto. Iba pasando y vi que la bisagra de su portera está casi cayéndose. «Si usted me lo permite, podría arreglarla. Tengo buena mano para esas cosas». Dudé por un momento. Aceptar la ayuda de un hombre era algo que no hacía desde la muerte de Ricardo. Había aprendido a valerme por mí misma, a arreglar goteras, a cambiar focos, a remendar cercas. Era una cuestión de orgullo. Pero había algo en su manera de ser, una amabilidad sin presunción, que me hizo ceder. «Si no es mucha molestia, don Abundio, se lo agradecería». Entró, dejó el sombrero en la banca y se puso a trabajar de inmediato. Lo observé de reojo mientras continuaba desgranando el maíz. Era un hombre ágil para su edad. Sus movimientos eran precisos y silbaba una melodía alegre mientras apretaba los tornillos. En menos de 15 minutos, la portera estaba firme, abriendo y cerrando sin rechinar. «Listo, como nueva», dijo, limpiándose las manos en el pantalón. «Muchas gracias. ¿Cuánto le debo?», pregunté, levantándome ya para buscar mi cartera. «No sea tonta, mujer», rió. «Págueme con un vaso de agua fresca, que el sol está que parte las piedras». Le traje el agua en un vaso de vidrio grueso, y bebió con sed. Se sentó en el escalón del porche, y nos quedamos en silencio un rato, escuchando el sonido de las cigarras. «Su casa es muy bonita», dijo mirando a su alrededor. «Hay paz aquí. Es mi refugio», respondí. La semana siguiente, apareció con el acordeón. Era un final de tarde, y el cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosas. No pidió entrar, simplemente se sentó en el mismo escalón, del lado de afuera de la portera, y comenzó a tocar. Eran canciones antiguas, las mismas que mis padres escuchaban en la radio, melodías que hablaban de amores perdidos, de juramentos al pie de la sierra, de noches de luna. No lo invité a entrar, pero me senté en mi mecedora en el porche y escuché. No conversamos. La música era nuestra conversación. Y, en ese lenguaje universal,
Él me contaba sus nostalgias, y yo le confiaba mis soledades. Esas serenatas en el porche se convirtieron en un ritual, un lazo invisible que se tejía entre nosotros, nota por nota, bajo el cielo crepuscular de Tequisquiapan. Y yo, que creía que mi corazón era tierra seca, comencé a sentir pequeñas flores tercas brotando entre las grietas. «Tiene que probar mi mole», le dije en una de esas tardes, después de que terminó de tocar una polca animada que me hizo sonreír. La frase salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Fue un impulso, un deseo de corresponder a la amabilidad, de traerlo a mi mundo, más allá de la portera. Los ojos de Abundio brillaron. Una invitación así no la rechazo por nada en este mundo, chanza. Dicen que el mole de una cocinera revela todos los secretos de su alma. Entonces prepárese para desvelar muchos misterios. Bromeé, y por primera vez en mucho tiempo, mi risa sonó ligera y genuina a mis propios oídos. Fijé el almuerzo para el sábado siguiente. Pasé los días previos en un frenesí de preparación que me sorprendió. Fui al mercado y elegí los mejores chiles, los más secos y aromáticos. Ancho, pasilla, mulato, chipotle. Compré almendras, pasas, cacahuates, semillas de sésamo. De mi huerto tomé el ajo más fresco y las cebollas más tiernas. El chocolate era de barra, amargo, traído de Oaxaca por una comadre. Hacer mole es un ritual. Es una danza lenta y paciente con decenas de ingredientes. Un acto de alquimia que transforma lo simple en sublime. El sábado por la mañana, mi cocina se llenó de aromas. El olor de los chiles tostándose en el comal, el perfume de las especias moliéndose en el molcajete, el humo dulce que subía de la olla de barro. Mientras cocinaba, me sorprendí tarareando. Hacía años que no tarareaba en la cocina. Cocinar para Mateo y Sofía era un acto de amor y deber. Cocinar para Ricardo era una obligación. Pero cocinar para Abundio era diferente. Era un acto de expectativa, de esperanza. Llegó puntualmente al mediodía. Traía en las manos un pequeño ramo de flores del campo, margaritas y siemprevivas, que debió de haber recogido en el camino. Mi corazón dio un brinco. Un gesto tan simple, tan antiguo, pero que me conmovió profundamente. «Para la flor más bonita de esta casa», dijo, entregándome las flores con esa sonrisa torcida suya. Puse la mesa en el porche, con un mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Serví el mole con pechuga de pavo deshebrada, arroz blanco suelto y tortillas de maíz recién hechas. Él comió el primer bocado en silencio, con los ojos cerrados, saboreando. «Chanza», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Esto no es comida, esto es poesía. Tiene el sabor de la tierra, del sol, de la paciencia, y tiene el sabor de su alma. Y su alma, amiga mía, sabe muy, muy bien». En ese almuerzo, conversamos durante horas. Él me contó sobre su vida en Monterrey, donde trabajó 30 años en una fábrica de vidrio, sobre su difunta esposa, Carmen, una mujer buena pero de salud frágil, y sobre la nostalgia que sentía por la vida sencilla del campo. Yo le conté sobre Javier y la dureza de criar a un hijo sola, sobre las alegrías de ser abuela, sobre mi amor por mi tierra. Fue la primera vez que me abría de esa forma con alguien en mucho tiempo, y él me escuchaba. No me interrumpía, no me juzgaba, solo escuchaba, con una atención que me hacía sentir la persona más interesante del mundo. Cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, me di cuenta de que algo había cambiado. La portera que él había arreglado ya no era la única barrera que se había traspasado. La muralla que yo había construido alrededor de mi corazón también se había abierto, y yo lo había invitado a entrar. El pueblo de Tequisquiapan es pequeño. Las noticias, buenas o malas, viajan más rápido que el viento que baja de la sierra, y la noticia del acercamiento entre la viuda Chanza y el recién llegado Abundio no fue la excepción. Empecé a notar las miradas, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo pasaba, los cuchicheos detrás de abanicos y manos ahuecadas. Mi vecina de enfrente, Elodia, una mujer de lengua afilada y curiosidad insaciable, fue la primera en abordarme directamente. Me esperó en el portón una mañana, con el pretexto de pedir una taza de azúcar. «Oye, Chanza, andas recibiendo muchas visitas, ¿no?», empezó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Al viudo nuevo parece que le gustó tu sazón. Y no hablo solo del mole. Elodia, Abundio es un buen hombre, un amigo», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «Amigo, claro», dijo, con un chasquido de lengua. «Un hombre a esa edad, viudo y con prisa, no quiere amistad.
Quiere cocinera y enfermera. Y si la cocinera tiene unas buenas tierras, mejor todavía. Abre los ojos, Chanza. Los hombres son todos iguales, solo cambian de dirección. Sus palabras fueron como pequeñas piedras arrojadas contra un cristal. Aunque las rechacé, dejaron pequeñas marcas. ¿Era envidia? ¿Preocupación genuina? ¿O la simple maldad de quien no le gusta ver la felicidad ajena? Mateo, mi hijo, también mostró su recelo. En su siguiente visita, encontró a Abundio en mi porche, afinando el acordeón. Los presenté. Fueron cordiales, pero sentí la tensión en el aire. El apretón de manos fue demasiado firme, las sonrisas, forzadas. Más tarde, cuando Abundio ya se había ido, Mateo vino a hablar conmigo a la cocina. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó sin rodeos. «Es un amigo, Mateo, un buen hombre. Usted apenas lo conoce. Apareció de la nada. ¿Qué sabe de él? ¿De su vida? ¿De sus intenciones?». La preocupación en su voz era palpable. «Sé que me hace bien, me hace compañía». «¿Eso no es suficiente?», repliqué un poco a la defensiva. «A veces, no. Usted es una mujer buena, ingenua. Es fácil aprovecharse de gente como usted. Y esta tierra vale mucho dinero hoy en día, con esa gente de la ciudad grande queriendo construir casas de campo por aquí. Solo le pido que tenga cuidado, mamá. Por favor». Las advertencias de Elodia y Mateo plantaron una semilla de duda en mí. Quería creer en la pureza de los sentimientos de Abundio, en la sinceridad de su sonrisa. Pero el fantasma de Ricardo, con sus palabras dulces y sus intenciones egoístas, me acechaba. ¿Estaría repitiendo el mismo error? ¿Estaría tan ciega por la soledad como para no ver un peligro justo debajo de mi nariz? Esa noche, di vueltas en la cama. El silencio de la casa, que Abundio había comenzado a llenar con su música y su presencia, me pareció más profundo, más amenazador. La duda, una vez instalada, es como la mala hierba. Crece en la oscuridad y sus raíces se aferran a las partes más vulnerables de nuestro corazón. Abundio parecía tener un sexto sentido para mis inquietudes. En los días que siguieron a la conversación con Mateo, se volvió aún más atento, como si quisiera, con gestos, borrar cualquier sombra de duda que pudiera haber surgido. Me traía frutas del mercado, me ayudaba a deshiervar un cantero más terco en el huerto, y sus canciones al atardecer parecían aún más cargadas de sentimiento. Una noche particularmente estrellada, estábamos sentados en el porche. El aire estaba perfumado con el olor de la dama de noche. No había traído el acordeón. Solo estábamos conversando, en voz baja. «Chanza», empezó, tomando mi mano. Sus manos eran cálidas y firmes, y envolvieron la mía, que era más pequeña y arrugada, con un cuidado que me hizo estremecer. «Sé lo que la gente debe estar diciendo, sé lo que tu hijo debe estar pensando, que soy un viejo aprovechado, que quiero algo de ti». Me miró directamente a los ojos, y la luz de la luna se reflejaba en sus pupilas, dándoles una profundidad insondable. «No voy a mentir. Sí quiero algo de ti. Quiero tu compañía. Quiero tu risa. Quiero despertarme por la mañana sabiendo que puedo venir aquí a tomar un café y escuchar tu voz. Quiero tener a alguien a quien cuidar y que me cuide en el tiempo que nos queda. Mi vida ha sido de mucho trabajo y poca alegría, Esperanza. Contigo, siento que todavía hay tiempo para ser feliz». Sus palabras eran un bálsamo para mis inseguridades. Era todo lo que la parte solitaria de mi alma anhelaba escuchar. «Enterré a mi Carmen», continuó, con la voz un poco más baja, «y me juré a mí mismo que nunca más amaría a nadie. Pero la vida nos juega bromas. Y tú, con tu manera fuerte y tu buen corazón, fuiste la broma más bonita que la vida me ha jugado. No soy un hombre rico. Lo que tengo es una pequeña pensión y mi acordeón. Pero puedo ofrecerte mi lealtad, mi respeto y mi cariño, todos los días, hasta el último de ellos». Una lágrima terca rodó por mi mejilla. Él la secó con el pulgar, con una delicadeza que me partió el corazón. «¿Qué me dices, Chanza? ¿Me aceptas? ¿Me aceptas para ser tu compañero, tu amigo, tu pareja de vida, para construir un futuro juntos, aquí, en esta tierra que tanto amas?» La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada y más importante que cualquier otra que me hubieran hecho. Miré mi casa, mi huerto bajo la luz de la luna, el cielo cuajado de estrellas. Todo parecía estar en su debido lugar. La duda que me había atormentado en los días anteriores se disipó como la niebla bajo el sol de la mañana. Vi en sus ojos no a un aprovechado, sino a un hombre tan solitario como yo, buscando un puerto seguro en la tormenta de la vejez, y mi corazón, contra toda lógica y todas las advertencias,
Dijo que sí. Sí, Abundio, susurré. Acepto. En ese momento, Fue un beso suave, se inclinó y tierno, me besó. con sabor a nostalgia y promesa. Un beso que selló mi destino y me hizo creer, con todas mis fuerzas, que el amor, de hecho, no tenía fecha de caducidad. Los meses que siguieron fueron, sin exageración, los más felices de mi vida en mucho tiempo. Abundio no se mudó a mi casa, no de inmediato. Seguía en su pequeña casa alquilada al otro lado del pueblo, pero pasaba la mayor parte de los días conmigo. Llegaba temprano por la mañana, con pan dulce todavía caliente de la panadería, y tomábamos café juntos en la cocina, mientras salía el sol. Se integró a mi rutina como si siempre hubiera sido parte de ella. Me ayudaba en el huerto, y sus manos, que sabían extraer sonidos tan delicados del acordeón, también resultaron ser fuertes y hábiles para cavar la tierra y podar los rosales. Construyó un gallinero nuevo, más amplio y seguro, y mis gallinas parecieron poner huevos aún más grandes y bonitos. Arregló la gotera crónica del techo de la cocina, que ni Mateo conseguía resolver. Nuestras tardes se llenaban de conversaciones y silencios cómodos. Nos sentábamos en el porche, y él me contaba historias de su juventud, de sus viajes, de sus sueños. Yo le hablaba de mis miedos, de mis alegrías, de las pequeñas cosas que componían mi universo. Me enseñó a jugar a las damas, y pasábamos horas en disputas reñidas, que casi siempre terminaban con él dejándome ganar y yo fingiendo que no me daba cuenta. Por la noche, tocaba para mí, ya no desde el otro lado de la portera, sino allí, a mi lado, en la mecedora. La música parecía diferente, más íntima, como si fuera un secreto compartido solo entre nosotros dos. A veces, arrullada por la melodía, me quedaba dormida y me despertaba con una manta ligera sobre mis hombros y el sonido suave de su acordeón alejándose, mientras él regresaba a su casa. Me hizo sentir bonita de nuevo. Elogiaba mi cabello, que siempre consideré soso. Decía que mi sonrisa iluminaba el día, que mis ojos tenían el color de la miel. Me compró un vestido nuevo, de una tela floreada y alegre, para ir a un baile de la tercera edad en San Juan del Río. Me sentí como una muchacha de 20 años, dando vueltas por el salón en sus brazos, al son de una cumbia animada. Incluso Mateo comenzó a bajar la guardia. Veía a su madre más feliz, más sonrosada, más viva. Veía la casa mejor cuidada. Veía el respeto con que Abundio me trataba. Todavía no eran los mejores amigos, pero la hostilidad inicial dio paso a una aceptación reacia. «Parece que le hace bien, mamá», admitió un día, después de ver a Abundio ayudándome a ensacar el maíz. «Me hace muy bien, hijo mío», respondí, con una sonrisa que venía del fondo del alma. En esos días vivía en un pequeño paraíso construido con gestos simples, un café compartido, una portera arreglada, una canción al atardecer, un vestido de flores, y creía, con la fe ciega de los enamorados, que ese paraíso era sólido, real, y duraría para siempre. No me daba cuenta de que se estaba construyendo sobre un terreno frágil, a punto de desmoronarse. El paraíso, como todos los paraísos, era frágil. La primera grieta apareció de forma sutil, disfrazada de preocupación. Fue una mañana, mientras leíamos el periódico en el porche. Abundio señaló una noticia sobre una nueva ley de pensiones del gobierno. «Mira esto, Chanza», dijo con el ceño fruncido. «Están cambiando las reglas otra vez. Para conseguir el beneficio completo, ahora exigen comprobación de bienes, de patrimonio. Es para evitar fraudes», dicen ellos. No le di mucha importancia. Mi pensión era pequeña, pero, sumada a lo que sacaba de la venta de mis productos, era suficiente para vivir sin lujos, pero con dignidad. «Eso no nos afecta, Abundio. Ya estamos jubilados», comenté. «Me afecta a mí, querida», respondió con un pesado suspiro. «Mi pensión de la fábrica de vidrio nunca se regularizó bien. Tengo que iniciar un nuevo proceso para conseguir el monto correcto. Y con estas nuevas reglas, necesito comprobar que tengo posesiones. Una propiedad, por ejemplo. Pero lo único que tengo a mi nombre es una cuenta bancaria con algunos ahorros». Dobló el periódico y se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte. La expresión en su rostro era de una preocupación profunda, de un hombre derrotado por la burocracia. Sentí una punzada de compasión. Él, que era tan fuerte y trabajador, ahora parecía vulnerable, a merced de leyes y papeles que no comprendía. ¡Qué injusticia, Abundio! Después de tantos años de trabajo, así es la vida, mi bien. El gobierno siempre encuentra la manera de quitarle a los pequeños. No volvió a tocar el tema ese día,
pero la semilla estaba plantada. En los días siguientes, lo noté más callado, pensativo. El acordeón sonaba más melancólico. Parecía cargar un peso sobre los hombros. Una semana después, volvió al tema. Fui a Querétaro, a la oficina del gobierno, contó, con el rostro abatido. Hablé con un funcionario. Fue claro, sin un inmueble a mi nombre, mi trámite no va a avanzar. Acabaré recibiendo una miseria por el resto de mi vida. No es justo contigo, Chanza. Yo quería ofrecerte una vida más cómoda, seguridad, y ahora ni a mí mismo puedo garantizarme un futuro decente. La culpa en su voz era palpable. Se estaba presentando como una carga, como alguien incapaz de cuidarme como había prometido. Y yo, en mi deseo de aliviar su dolor, de verlo sonreír de nuevo, empecé a pensar en soluciones. Debe haber una manera, Abundio. No te desesperes. La única manera sería tener una propiedad, dijo, mirando al suelo, como si le avergonzara pronunciar las palabras. ¿Pero cómo? No tengo dinero para comprar nada ahora. El silencio que siguió fue denso, y en medio de ese silencio, una idea terrible y, al mismo tiempo, aparentemente lógica, comenzó a formarse en mi mente. Una idea nacida de la compasión, del amor y de una ingenuidad que, más tarde, maldeciría con todas mis fuerzas. La nube que se cernía sobre él comenzaba a moverse, lentamente, sobre mi propia cabeza. La idea floreció en mi mente durante días, como una planta peligrosa. La observaba crecer, con una mezcla de miedo y un sentido distorsionado del deber. Amaba a Abundio, veía su sufrimiento, su frustración, y yo tenía la solución, o al menos creía tenerla, mi tierra, la herencia de mi padre, mi puerto seguro. Fue en una tarde lluviosa, cuando el mundo exterior parecía tan gris y triste como el humor de Abundio, que finalmente tuve el valor de hablar. Abundio, empecé, con la voz temblorosa. ¿Y si ponemos mi tierra a tu nombre? Levantó la cabeza bruscamente, con los ojos desorbitados por una sorpresa que, hoy, sé que era puro teatro. Esperanza, ¿qué estás diciendo? Jamás, nunca podría aceptar algo así. Esa tierra es tuya, es tu vida, la herencia de tu familia. Sería un abuso de mi parte. Su negativa vehemente, su aparente nobleza, solo sirvió para convencerme de que estaba en el camino correcto. Era un hombre demasiado bueno para pedirlo, así que me correspondía a mí ofrecerlo. No sería para siempre, argumenté, sintiéndome la persona más inteligente y generosa del mundo. Sería solo un arreglo, una manera de facilitarte las cosas. Pasamos la escritura a tu nombre, tú resuelves lo de tu pensión, y después la pasas de nuevo a mi nombre. Es solo un papel, Abundio. Una formalidad. La tierra seguiría siendo mía, nuestra. Nada cambiaría entre nosotros. Es muy arriesgado, mi bien. Los papeles son cosas complicadas. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si...? No sé. No me parece correcto. Continuó resistiéndose, pero su resistencia era débil, llena de fisuras. Con cada no que decía, yo me volvía más insistente. Quería ser su salvadora. Quería demostrar mi amor y mi confianza, para acallar las voces de Elodia y Mateo en mi cabeza. Quería demostrar que nuestro amor estaba por encima de mezquindades, de desconfianzas, de posesiones materiales. «Confía en mí, Chanza». «¿Confías en mí?», preguntó, finalmente, tomando mis manos y mirándome profundamente a los ojos. «Con mi vida», respondí, sin dudar. «Entonces escúchame. Es una idea generosa, que demuestra el tamaño de tu corazón. Pero es peligrosa. Pensemos mejor. Quizás exista otra solución». Dejó la idea en el aire, como quien deja un anzuelo en el agua. No aceptó, pero tampoco se negó por completo. Me hizo sentir que la idea era mía, que la responsabilidad era mía, y que su vacilación era solo preocupación por mí. Fue la jugada más inteligente de todas. En los días siguientes, el tema volvía de forma velada. Suspiraba al mirar la escritura antigua, guardada en mi cajón de documentos. Mencionaba a un vecino que consiguió un buen préstamo, porque tenía una tierra como garantía. Hablaba sobre el sueño de construir un cuartito más en la casa, para cuando los nietos vengan a visitarnos en el futuro, un futuro que él siempre se encargaba de pintar como nuestro. La semilla de la facilidad, que yo misma planté, estaba siendo cuidadosamente regada y abonada por él, y yo, ciega de amor, veía solo la flor de nuestra felicidad futura, sin percibir la raíz venenosa que se extendía por debajo de la tierra, lista para apoderarse de todo. La decisión se tomó un jueves por la mañana. Abundio llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión seria. «Lo he pensado mucho, Esperanza.
dijo, sentándose a la mesa de la cocina. He pasado noches en vela, y he llegado a una conclusión. Si es por el bien de nuestro futuro, por nuestra tranquilidad, acepto tu ayuda, pero con una condición. La que sea, dije, ansiosa. Haremos todo con claridad. Iremos a un notario, un conocido mío en Querétaro, un hombre de confianza. Él redactará un documento de transferencia temporal, y el mismo día redactará otro documento, una contraorden, que tú guardarás, donde yo me comprometo a devolverte la propiedad tan pronto como mi situación se resuelva. Así, tú quedas protegida. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar tu confianza. Su propuesta pareció tan razonable, tan llena de cuidado y protección, que mi último resquicio de duda se evaporó. Un documento que me garantizaba todo de vuelta era la solución perfecta. Me sentí tonta por haber dudado de él. Está bien, Abundio. Haremos como dices. 2 días después, fuimos a Querétaro. No fuimos a la notaría grande y concurrida del centro de la ciudad. Me llevó a una pequeña oficina en una calle lateral, con una placa de latón que decía «Servicios jurídicos y notariales». El lugar era oscuro, con olor a papel viejo y polvo. El notario era un hombre bajo, de gafas gruesas, que nos atendió con una prisa inusual. Abundio conversó con él en voz baja por unos minutos. Después, el hombre puso 2 documentos sobre la mesa. «Este es el de transferencia, señora Gutiérrez. Y este», dijo, empujando un segundo papel hacia mí, «es su garantía, la declaración del señor Abundio de que devolverá el inmueble». Apenas miré los papeles. Las letras eran pequeñas, el lenguaje, complicado. Confiaba en Abundio. Él estaba allí, a mi lado, sonriendo, transmitiéndome seguridad. Señaló las líneas donde debía firmar. Mi mano tembló un poco cuando tomé la pluma. Era un paso grande. Estaba entregando, en papel, el único bien material valioso que poseía. Pero no estaba pensando en eso. Estaba pensando en el futuro, en nuestra vejez tranquila, en la sonrisa de alivio en el rostro del hombre que amaba. «Listo, mi amor», dijo, después de que firmé. Su voz era un susurro de alivio. «Ahora todo se va a arreglar». Tomó el primer documento, el de la transferencia, y lo guardó en su carpeta. Me entregó el segundo, la supuesta garantía. «Guarda esto en un lugar seguro, Chanza. Es la prueba de mi palabra». En el camino de regreso a Tequisquiapan, él estaba radiante. Compró helado, puso música en la radio del coche y cantó, desafinado. Me sentí ligera, feliz de haberlo ayudado. Al llegar a casa, tomé mi documento, lo doblé con cuidado y lo puse en el fondo del cajón donde guardaba mis cosas importantes, junto con el acta de nacimiento de Mateo y una foto amarillenta de mis padres. Allí, al lado de mis recuerdos más preciados, deposité la prueba de una mentira y cerré el cajón, cerrando también los ojos a la verdad que ya comenzaba a dibujarse en el horizonte. En los primeros días después de la firma, nada cambió. Abundio seguía siendo el mismo hombre atento y cariñoso de siempre. Celebramos la solución del problema con una cena especial. Trajo una botella de vino y prometió, con un brindis, que me recompensaría toda la vida por mi generosidad. Le creí, pero, poco a poco, como una marea que retrocede lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Las visitas matutinas con pan dulce se volvieron menos frecuentes. Alegaba que necesitaba ir a Querétaro a resolver el papeleo de la pensión. Las excusas eran siempre plausibles, siempre relacionadas con el favor que le había hecho, lo que me dificultaba cuestionar. Es mucha burocracia, Chanza. Me paso todo el día en filas, hablando con gente malhumorada. Llego a casa exhausto, decía por teléfono. Las llamadas, que antes eran largas conversaciones al final del día, se fueron acortando. Parecía siempre apurado, con algo en el fuego, o esperando una llamada importante. El acordeón comenzó a llenarse de polvo en un rincón de su sala. Las serenatas en mi porche se convirtieron en un recuerdo lejano. Cuando le preguntaba sobre el trámite de la pensión, las respuestas eran vagas. Está avanzando, pero lento. Falta un documento que se quedó atorado en Monterrey. El funcionario que llevaba mi caso se fue de vacaciones. Siempre había un obstáculo, una demora, una complicación. El cambio más doloroso, sin embargo, no era en su frecuencia, sino en su presencia. Cuando estaba conmigo, parecía distante. Sus ojos ya no me veían de la misma forma. El brillo de la admiración había sido reemplazado por un velo de distracción. Miraba a través de mí, hacia algún punto en el horizonte. Las conversaciones que antes fluían durante horas, ahora morían en silencios incómodos.
Yo intentaba llenar esos silencios. Hablaba del huerto, de la nieta, de los chismes del pueblo. Él respondía con monosílabos. Sí. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Sin levantar nunca los ojos del celular. Un aparato nuevo que se había comprado y que parecía haberse convertido en una extensión de su mano. ¿Está todo bien, Abundio? Pareces preocupado, preguntaba, con el corazón encogido. Es solo el cansancio, mi bien. Esta historia de la pensión me está matando, respondía, con una impaciencia que nunca antes había mostrado. Comencé a sentirme como un estorbo. La mujer que antes era la solución a sus problemas, ahora parecía ser solo un testigo incómodo de su preocupación. La soledad, que creía haber ahuyentado para siempre, estaba volviendo, y esta vez era peor, porque era una soledad de a dos, una soledad que se instalaba incluso cuando él estaba sentado a mi lado. El silencio que crecía entre nosotros era más ensordecedor que cualquier casa vacía. La excusa del papeleo en Querétaro comenzó a desgastarse. Entonces surgió una nueva. Recibí una llamada de mi sobrino, de Monterrey, me dijo un día por teléfono. Su esposa no está bien. Va a necesitar una cirugía. Me pidió que fuera para allá, para echarle una mano, ayudar a cuidar a los niños por unas semanas. Mi corazón se hundió. Monterrey estaba a un día entero de viaje. Semanas se convertirían en una eternidad. Claro, Abundio. La familia es la familia. Tienes que ir, dije, tratando de ocultar la decepción en mi voz. Serán solo 2 o 3 semanas, como máximo. Ya verás, pasa rápido. Y te llamo todos los días, prometió. La víspera de su partida, vino a despedirse. Me trajo una caja de chocolates y me abrazó con fuerza. Pero el abrazo se sintió diferente. Parecía un abrazo de adiós, no de hasta luego. Cuídate, Chanza, y no te preocupes por nada. Cuando vuelva, arreglamos todo, y la vida vuelve a la normalidad, dijo, dándome un beso apresurado en la frente. Las primeras semanas fueron como lo prometió. Llamaba todas las noches. Las llamadas eran cortas, llenas de ruidos de niños de fondo. Me contaba sobre la rutina con los sobrinos, la preocupación por la cirugía de la cuñada, el calor insoportable de Monterrey. Me aferraba a esas llamadas como una náufraga a un trozo de madera. Pero con el paso del tiempo, las llamadas fueron escaseando. Primero, pasaron a ser cada 2 días. Después, 2 veces por semana. Las excusas eran las mismas de siempre. Cansancio, prisas, los niños que no lo dejaban en paz. La cirugía salió bien, pero la recuperación es lenta. Mi sobrino me necesita aquí, decía. Las 2 o 3 semanas se convirtieron en un mes. Después, en 1 mes y medio. Ya no le preguntaba cuándo volvería. Tenía miedo de la respuesta. La incertidumbre era menos dolorosa que la confirmación de que no tenía ninguna prisa por volver a mí. Mateo venía a visitarme y me encontraba cada vez más abatida. ¿Ya no llama, mamá?, preguntaba, tratando de ser delicado. Llama cuando puede, mentía, para proteger mi propio orgullo, pero él lo sabía. Veía el polvo sobre la mecedora vacía en el porche. Veía la tristeza en mis ojos, la misma que tuve en los años grises con Ricardo. Un día, Elodia, mi vecina, me detuvo en el portón. «Tu músico desapareció, Chanza? Se fue a Monterrey y se le olvidó el camino de regreso. Oí decir que la tal sobrina enferma es una muchacha joven que trabaja en un bar allá. Cuidado, Chanza. Quien mucho se ausenta, un día deja de hacer falta». O ya encontró lo que quería y se fue. La ignoré. Le di la espalda y entré a casa, cerrando la puerta de un portazo. Pero sus palabras, venenosas como siempre, encontraron el camino hasta mi inseguridad y se instalaron allí, como un bicho ponzoñoso. Me negaba a creerlo. Abundio no haría eso. Me había dado su palabra. Yo tenía la prueba de su palabra, doblada y guardada en el cajón. A eso necesitaba aferrarme, a esa frágil hoja de papel. 2 meses, 87 días. Conté cada uno de ellos. El huerto parecía haber perdido su color, la comida, su sabor. La casa, que antes era mi refugio, ahora parecía una prisión llena de fantasmas de risas y canciones que ya no existían. No aguantaba más. La duda era un ácido que me corroía por dentro. Necesitaba una respuesta. Necesitaba la verdad, por más dura que fuera. Un sábado por la noche, después de 2 intentos de llamada que se fueron al buzón de voz, tomé un trago de tequila para armarme de valor y volví a llamar. Esta vez, contestó. «Bueno», su voz sonó somnolienta y un poco irritada. «Abundio, soy yo, Esperanza. Chanza. Hola, mi bien. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien?», preguntó, con una falsa preocupación que me indignó.
No, Abundio, no está todo bien. Mi voz salió firme, sorprendiéndome a mí misma. Quiero saber cuándo vas a volver. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Podía oírlo respirar. Chanza, ya te expliqué. La situación aquí es complicada. No quiero más excusas. Lo interrumpí, algo que nunca había hecho antes. El tequila y la desesperación me dieron un coraje que no sabía que poseía. Quiero la verdad. ¿Vas a volver a Tequisquiapan o no? Claro que voy a volver, mujer. ¿Por qué tanta prisa? Estás siendo irracional. Ay, ¿irracional? Te entregué mi confianza, mi casa, mi tierra, y tú desapareces por casi 3 meses. Me das excusas baratas y me llamas irracional. Tengo derecho a saber qué está pasando. Baja la voz, Esperanza, dijo, y por primera vez su voz sonó fría, cortante, desprovista de cualquier afecto. Estás haciendo un drama por nada. Tengo mis problemas que resolver, y tú sabías que necesitaba esa ayuda con la tierra para eso. Ahora tienes que tener paciencia. ¿Y nuestra vida? ¿Y tus promesas? ¿Y el papel que me diste, Abundio? ¿Ese que dice que me vas a devolver mi tierra? Estaba casi gritando, las lágrimas finalmente rodando por mi rostro. Hubo otro silencio, más largo y pesado que el primero, y entonces se rió. No fue una risa alegre, fue una risa baja, cruel, llena de desprecio. ¿Ese papel? Dijo, con la voz chorreando sarcasmo. Ah, Chanza, Chanza, eres más ingenua de lo que pensaba. Ese pedazo de papel no vale ni la tinta con la que fue escrito. No tiene registro, no tiene testigos, no tiene ningún valor legal. Fue solo una manera de dejarte más tranquila. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos volvió, más fuerte que nunca. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Cada palabra suya fue un golpe físico, dejándome sin aire. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé. Estoy diciendo que necesitas seguir con tu vida, Esperanza, y yo voy a seguir con la mía. Fue bueno mientras duró. Te agradezco la ayuda. Adiós. Y colgó. Me quedé parada, con el teléfono mudo en la mano, presionado contra mi oído. El sonido del tú era la banda sonora del fin de mi mundo. La verdad no había sido dura, había sido aniquiladora. No solo me había engañado, se había burlado de mi inteligencia, de mi amor, de mi confianza, y el pedazo de papel que guardaba como un tesoro en el cajón era solo basura, una prueba de mi propia estupidez. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada, sosteniendo el teléfono. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo perdió el sentido. Poco a poco, el entumecimiento dio paso a un temblor incontrolable. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta el suelo frío de la cocina. El sollozo que subió por mi garganta fue un sonido gutural, animal, de puro dolor. Era el dolor de la traición, sí, pero era más que eso. Era el dolor de la humillación, el dolor de sentirme la persona más tonta del mundo. Las voces de Elodia y Mateo resonaban en mi cabeza, ya no como advertencias, sino como acusaciones. Te lo advertimos. ¿Cómo pudiste ser tan ciega? Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hasta mi cuarto. Abrí el cajón con las manos temblorosas. Allí estaba, el papel doblado, entre mis cosas más sagradas. Lo tomé y lo desdoblé. Las palabras que antes me parecían una promesa, ahora danzaban ante mis ojos como un insulto. Yo, Abundio de la Fuente, me comprometo a devolver. Mentira. Cada letra era una mentira. Fui a la notaría del pueblo al día siguiente. Era un lugar pequeño, sofocante. El empleado, un muchacho joven con gafas, miró mi papel con una expresión de lástima. Mi señora, lo siento mucho, dijo con delicadeza. Este documento no tiene validez jurídica. Es lo que llamamos un instrumento particular. Para tener valor contra terceros, necesitaría estar registrado. Tener las firmas reconocidas ante notario en presencia de testigos no es nada. Pero, ¿y la escritura? ¿La transferencia que firmé? Pregunté con un hilo de voz. Escribió mi nombre en la computadora. Sus dedos dejaron de teclear. Me miró por encima de las gafas. La escritura de transferencia de su inmueble al señor Abundio de la Fuente fue debidamente registrada aquí, hace casi 3 meses. Legalmente, mi señora. La propiedad ya no es suya. Salí de la notaría como una autómata. El sol fuerte me cegaba. El ruido de la calle me ensordecía. Caminé sin rumbo por las calles de Tequisquiapan, las mismas calles donde había crecido, donde todos me conocían como Chanza. Ahora me sentía una extraña en mi propia ciudad, una idiota pública. Volví a casa, la casa que ya no era mía. Miré el huerto, mis flores, el limonero. Todo aquello, legalmente, le pertenecía a él.
al hombre que se rió de mi ingenuidad por teléfono. La rabia vino después del dolor, una rabia fría, profunda, una rabia contra mí misma. ¿Cómo pude permitir esto? ¿Cómo yo, una mujer que sobrevivió a 2 matrimonios, que crió a un hijo sola, que siempre fue independiente, pude dejarme engañar de forma tan infantil? La respuesta era simple y humillante: soledad. No usó un arma, no usó la fuerza. Usó mi soledad como la llave para abrir todas mis defensas. Vio mi vacío y lo llenó con canciones, promesas y mentiras, hasta conseguir lo que quería. Ese día, lo entendí. Su objetivo nunca fue mi corazón, siempre fue mi tierra. Y yo, en mi búsqueda desesperada de un poco de afecto, le entregué ambas cosas en una bandeja. Los 2 días siguientes fueron un borrón de oscuridad. Cerré las ventanas y las cortinas, sumergiendo la casa en una penumbra que reflejaba el estado de mi alma. No comí, no bebí, solo me quedé acostada en la cama, un cuerpo inerte en un mar de sábanas arrugadas. El teléfono sonó varias veces. Debía ser Mateo, preocupado por mi silencio. No contesté. No tenía fuerzas para escuchar su voz, para ver la decepción en sus ojos, para oír un "te lo dije", que él, por bondad, quizás no diría, pero que yo oiría de cualquier forma. El mundo se redujo a mi cuarto. Los recuerdos me asaltaban en oleadas. La primera sonrisa torcida en el mercado, la primera canción en el porche, el sabor del mole, el calor de su mano en la mía. Cada recuerdo, antes un tesoro, ahora era un trozo de vidrio cortándome por dentro. Lo peor era revivir la escena de la firma. Mi propia mano, sosteniendo la pluma, firmando mi propia sentencia. Veía mi rostro sonriéndole, una sonrisa de confianza y amor, y sentía asco de mí misma. El sueño no venía. Cuando el cansancio finalmente me vencía, comenzaban las pesadillas. Soñaba que estaba cavando en mi huerto, pero la tierra era arena movediza, tragándome poco a poco. Soñaba que él estaba en mi porche, tocando el acordeón, pero la música era una marcha fúnebre, y él se reía de esa manera cruel que escuché por teléfono. Al segundo día, el dolor dio paso a un vacío profundo, a una apatía peligrosa. Miraba las vigas de madera del techo, y pensaba que quizás sería más fácil simplemente dejar de existir, dejar de sentir. La vergüenza era un peso insoportable. ¿Cómo podría enfrentar a la gente del pueblo? ¿Cómo podría enfrentar a mi hijo, a mi nieta? Había destruido el legado de mi familia por un capricho de vieja, por una carencia que debería haber tenido la dignidad de sofocar. Pensé en Javier. ¿Qué diría si me viera así? Él, que trabajó de sol a sol en esa tierra para darnos un futuro. Pensé en mis padres, que me entregaron ese pedazo de suelo como quien entrega el bien más preciado. Les había fallado a todos. Había deshonrado sus memorias. La oscuridad era cómoda. En ella, no necesitaba ver mi reflejo en el espejo. No necesitaba enfrentar el fracaso. Era tentador permanecer allí, en ese limbo de autocompasión, y simplemente dejarme apagar. El mundo continuaría sin mí. La tierra sería vendida. Se construiría una casa de lujo, y la historia de la tonta de Chanza sería olvidada. Parecía una salida cobarde, pero una salida. En la tercera noche, algo cambió. La oscuridad del cuarto, que antes era un refugio, comenzó a sofocarme. El aire se sentía pesado, viciado de autocompasión. Tenía sed, una sed física, real, que me arañaba la garganta. Me levanté de la cama, con el cuerpo adolorido y débil, y tambaleé hasta la cocina. La luz de la luna, entrando por una rendija de la ventana, proyectaba una franja plateada en el suelo de baldosas. Bebí un vaso de agua, luego otro. El agua fría pareció despertar algo dentro de mí. Miré a mi alrededor. La loza de mi última cena solitaria todavía estaba en el fregadero. Un fino velo de polvo cubría los muebles. La casa estaba enferma, abandonada, igual que yo. Y entonces, mi mirada cayó sobre el molcajete de piedra volcánica que estaba sobre la encimera. Ese molcajete había sido de mi abuela. En él, ella molió chiles y especias. En él, mi madre hizo lo mismo. Y en él, yo había molido los ingredientes para el mole que le servía a Abundio. Toqué la piedra áspera y fría. Las manos de mi abuela tocaron esa piedra. Las manos de mi madre. Mujeres fuertes, que enfrentaron sequías, enfermedades, pérdidas, y nunca se doblegaron. ¿Y yo? ¿Iba a dejarme destruir por un hombre de sonrisa torcida y corazón podrido? ¿Iba a entregar la tierra de mi familia, el sudor de mis antepasados, sin luchar? ¿Iba a dejar que la historia de mi vida terminara así, como la de la viuda engañada? No. Una nueva sensación comenzó a burbujear dentro de mí,
subiendo desde el fondo del estómago. No era dolor, no era tristeza, era furia, una furia pura, helada y clara como el agua que acababa de beber, una furia contra él, por su crueldad, pero sobre todo, una furia contra mi propia pasividad. Se había reído de mí, me había llamado ingenua, me había descartado como un objeto sin valor. Creía que yo era débil, creía que iba a llorar en un rincón hasta secarme. Me subestimó. Y ese sería su mayor error. Fui a la ventana y abrí las cortinas con un tirón violento. La luna llena inundó la cocina. Afuera, mi huerto esperaba, la tierra esperaba, y no le pertenecía a él, me pertenecía a mí. Podría haber firmado un papel, pero mi alma estaba impregnada en cada grano de ese suelo. En ese momento, en la soledad de mi cocina, la viuda chanza, la mujer apasionada y tonta, murió para siempre. Y en su lugar nació Esperanza Gutiérrez. Esperanza, pero no la esperanza pasiva de quien espera un milagro, la esperanza activa de quien va, con sus propias uñas y dientes, a arrancar la justicia de la boca del lobo. Tomé un cuadernito y una pluma, encendí la luz de la cocina, y por primera vez en 3 días, comencé a pensar, a planear. La furia era mi combustible, y lo iba a usar para incendiar su mundo. El sonido de motores rompiendo el silencio de la mañana me sacó de mis pensamientos. Corrí a la ventana y vi una camioneta y un coche parados frente a mi portera. 3 hombres bajaron. A 2 no los conocía. El tercero era Abundio. Mi sangre se heló y hirvió al mismo tiempo. Había vuelto. No para disculparse, no para verme. Había vuelto para tomar posesión, para restregarme su victoria en la cara. Me vestía a toda prisa, con el corazón martilleando en el pecho. La furia de la noche anterior todavía estaba allí, pero ahora mezclada con un miedo crudo. Me calcé mis botas de trabajo, respiré hondo y salí, y fue así como comenzó la historia. Yo, parada en mi patio, con el sol ya caliente en mi espalda, enfrentando a los hombres que venían a medir mi tierra, mi vida, y él, Abundio, el hombre que amé, desviando la mirada. Señora Gutiérrez, por favor, necesitamos empezar la medición, dijo el hombre más joven. Lo ignoré. Mis ojos estaban fijos en Abundio. Caminé lentamente hacia él, el polvo levantándose a cada paso. Me detuve a un brazo de distancia. Su olor, una mezcla de loción barata y tabaco, que antes me confortaba, ahora me daba náuseas. Abundio. Mi voz salió baja pero firme. Mírame. Continuó mirando el cacto, con la mandíbula tensa. Dije que me mires. Repetí, más alto. Lentamente, giró el rostro, y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No había triunfo, no había maldad, había casi nada, solo un cansancio, una irritación, como si yo fuera un último detalle burocrático e incómodo por resolver. En ese momento, entendí la profundidad de su indiferencia. Nunca había significado nada. ¿Qué quieres, Esperanza?, dijo con voz arrastrada. Se acabó. La tierra es mía. La ley está de mi lado. No hagas las cosas más difíciles. ¿Difíciles? Reí, un sonido seco, sin alegría. No tienes idea de lo que es difícil, Abundio. Le robas la vida a una mujer. Te burlas de sus sentimientos y crees que simplemente vas a entrar aquí y tomar lo que no es tuyo. Yo no robé nada. Tú me lo diste. De libre y espontánea voluntad, replicó, mostrando finalmente una pizca de emoción. Desprecio. Los otros 2 hombres observaban la escena, avergonzados. Señor Abundio, quizás sea mejor que resolvamos esto después, comenzó el más joven. No, dijo Abundio enderezando los hombros. Vamos a resolver esto ahora. Señores, esta es una propiedad privada, y yo soy el propietario. La señora Gutiérrez es una antigua inquilina que se niega a irse. Por favor, comiencen el trabajo. Si causa problemas, llamaremos a la policía. Policía, inquilina. Las palabras eran como bofetadas. Me estaba tratando como una invasora en mi propia casa. Fue el punto final, la gota que colmó el vaso, la humillación suprema. No grité, no lloré, simplemente lo encaré, dejando que viera en mis ojos toda la furia y la determinación que habían nacido la noche anterior. Puede empezar a medir, don Abundio, dije, con una calma que lo asustó. Disfrute bien la vista, porque le juro por todo lo que es más sagrado, por cada gota de sudor que mis padres derramaron en este suelo, que usted nunca va a poner un solo ladrillo en esta tierra. Se metió con la mujer equivocada. Le di la espalda y caminé de regreso a mi casa, con la cabeza en alto. No sabía cómo, pero sabía que iba a cumplir mi promesa. La guerra había sido declarada, y no iba a perder. Entré en casa, y por primera vez en meses, no me sentí una víctima. Me sentí una general en su cuartel general,
La adrenalina del enfrentamiento corría por mis venas. Tomé el cuadernito donde, la noche anterior, había comenzado a garabatear ideas. Era hora de transformar la furia en estrategia. Primer paso: llamar a Mateo. Necesitaba tragarme mi orgullo. Necesitaba ayuda. Marqué el número. Contestó al primer tono. «Mamá, ¿dónde estaba?» Estaba muriéndome de la preocupación. «Mateo, hijo mío, te necesito». Sucedió algo muy grave. Con la voz entrecortada, pero sin llorar, se lo conté todo. Desde la conversación sobre la pensión, la firma de los papeles, las mentiras, el viaje a Monterrey, la llamada cruel, hasta la escena humillante de minutos atrás. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Me preparé para el regaño. «Ese desgraciado», dijo Mateo, la voz baja y llena de una rabia contenida. «Mamá, voy a tomar el coche ahora mismo y voy para allá. Y juro que le voy a romper la cara a ese infeliz». «No», dije con firmeza. «No, Mateo. La violencia no resolverá nada. Es lo que él espera. Que perdamos la cabeza. Vamos a ser más inteligentes. Necesito tu ayuda, no tus puños. Necesito que seas mi soldado, no un buscapleitos». Dudó, pero asintió. «¿Qué quiere que haga, mamá?» «Primero ven aquí. Trae calma y la cabeza fría. Segundo, necesito que me ayudes a recordar. Intenta recordar todo lo que sabemos sobre este hombre». Mientras esperaba a Mateo, seguí escribiendo en mi cuaderno. Dividí la página en columnas. Lo que sé, lo que necesito descubrir, personas que pueden ayudar. En la columna, personas que pueden ayudar, anoté 3 nombres. El primero era el de Mateo. El segundo, con un signo de interrogación al lado, era el de un abogado. No conocía a ninguno, pero recordaba que Javier, mi difunto marido, estaba afiliado al sindicato rural. Quizás ellos podrían indicarme a alguien. El tercer nombre era el de una prima lejana, Soledad. Era unos 10 años más joven que yo, y trabajaba desde hacía años en el Registro Civil de Querétaro, no en la misma oficina donde firmé los papeles, sino en el Registro General de la ciudad. No éramos muy cercanas, pero siempre fue una mujer correcta y discreta. Quizás ella podría ayudarme a entender la parte burocrática, a encontrar alguna falla, alguna brecha en el proceso. Cuando Mateo llegó, sus ojos estaban rojos de rabia. Me abrazó con fuerza. «Perdóneme, mamá. Debía haber insistido más. Debía haber investigado a ese hombre. La culpa no es tuya, hijo mío. La culpa es mía. Pero ahora no es momento de culpas. Es momento de acción. Siéntate. Vamos a trabajar». Pasamos toda la tarde en la mesa de la cocina, que ahora era nuestra mesa de guerra. Juntamos las piezas del rompecabezas. Abundio había dicho que era viudo de una mujer llamada Carmen. Había dicho que trabajó en una fábrica de vidrio en Monterrey. Había mencionado un sobrino. Eran pistas pequeñas, pero eran un comienzo. «El notario», dije. La oficina era pequeña, en una calle lateral. El hombre parecía apurado. «Eso es extraño», dijo Mateo. «Un acto oficial como ese generalmente se hace con más formalidad. Mamá, ¿y su firma? ¿Está segura de que era su firma en todos los papeles?» Esa pregunta encendió una luz. Recordaba haber firmado, pero todo fue tan rápido. «Necesito ir a Querétaro», decidí. «Necesito hablar con el sindicato y necesito encontrar a mi prima Soledad. Y, Mateo, necesito que tú, con discreción, intentes averiguar más sobre el pasado de Abundio aquí en Tequisquiapan. Alguien debe recordar a su familia, de dónde vino. Esa noche, mi hijo y yo cenamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía vacía, estaba llena de un propósito. El dolor todavía estaba allí, pero ahora tenía una compañera, la determinación. Miré mi cuadernito. Estaba lleno de anotaciones, de flechas, de planes. Era un mapa, el mapa para reconquistar mi vida. A la mañana siguiente, Mateo me llevó a Querétaro. La ciudad, con su movimiento y ruido, parecía otro mundo en comparación con la tranquilidad forzada de Tequisquiapan. Mi primera parada fue en el sindicato rural. El edificio era antiguo, con olor a café y papel. Me atendió una secretaria que, después de escuchar mi historia, me remitió al licenciado Benítez, el abogado del sindicato. Era un hombre de mediana edad, con un bigote canoso y una mirada cansada, pero atenta. Escuchó mi relato en silencio, sin interrumpirme, solo tomando notas en un bloc de papel amarillo. Cuando terminé, suspiró. «Doña Esperanza, lo que le hicieron a usted fue un fraude, un golpe bajo y cobarde, desafortunadamente muy común. Se aprovechan de la buena fe y la soledad de las personas. ¿Hay algo que pueda hacer, licenciado?
¿O de verdad lo he perdido todo? Perder, nunca. Mientras estemos vivos, siempre hay algo que hacer, dijo, y esa simple frase me dio un nuevo ánimo. El caso es difícil, no le voy a mentir. Él tiene un documento registrado y usted tiene un papel sin valor, pero existen caminos. Podemos alegar coacción, dolo, fraude, pero para eso necesitamos pruebas, pruebas de que él actuó de mala fe desde el principio. ¿Y cómo consigo esas pruebas?, pregunté. Necesitamos investigar su vida, descubrir si ya ha hecho esto antes. Necesitamos probar que la historia de la pensión era una mentira, y necesitamos examinar minuciosamente esa transferencia. Cualquier error, por pequeño que sea, puede anular el acto. Me dio una lista de documentos que necesitaría obtener, incluyendo una copia oficial de todo el proceso de transferencia en la notaría. Es una batalla, doña Esperanza, y las batallas cuestan tiempo y, a veces, dinero. Tiempo tengo, respondí, y la dignidad no tiene precio. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte. Ya no estaba sola, tenía un aliado. Mi segunda parada fue en el registro civil municipal, para encontrar a mi prima Soledad. Me recibió a la hora del almuerzo, en una pequeña cafetería. Soledad era una mujer seria, de pocas palabras, pero con un buen corazón. Le conté mi historia, mostrándole la dirección de la oficina donde firmé los papeles. Ella frunció el ceño. Conozco esa dirección, prima. No es una notaría. Es la oficina de un coyote, un gestor que facilita las cosas, no siempre de forma legal. Tiene contactos en una notaría de verdad, en otra ciudad, y autentica los documentos por allá. Es una práctica para evitar la fiscalización. La información fue un golpe en el estómago. Todo había sido una farsa desde el principio. Soledad, necesito un favor enorme. Necesito una copia de todo el proceso de transferencia. El abogado me la pidió. Pero tengo miedo de que, si la pido oficialmente, alerten a Abundio. Pensó por un momento, mirando su taza de café. Eso es complicado, Esperanza. Podría perder mi trabajo. Lo sé. Y nunca te lo pediría si no fuera una cuestión de vida o muerte. Es la tierra de nuestros abuelos, Soledad. Me miró, y vi en sus ojos el recuerdo de nuestra infancia, de las vacaciones que pasamos corriendo por ese mismo campo. Déjame ver qué puedo hacer, dijo finalmente. No prometo nada. Y si lo consigo, tú nunca me viste. Nunca tuvimos esta conversación. Regresé a Tequisquiapan con Mateo. El viaje había sido agotador, pero productivo. Aún no tenía respuestas, pero tenía mejores preguntas, y tenía la sensación de que las piezas comenzaban a moverse a mi favor. La farsa de Abundio era elaborada, pero toda farsa tiene grietas, y yo iba a encontrar cada una de ellas. Mientras yo estaba en Querétaro, Mateo no perdió el tiempo. Con el pretexto de estar buscando a un viejo amigo de la familia, conversó con los habitantes más antiguos del pueblo, aquellos cuya memoria es un archivo vivo de la historia local. Nadie recuerda a un Abundio de la Fuente cuya familia fuera de aquí, me contó Mateo esa noche, mientras cenábamos las sobras del almuerzo. Pero un señor, don Ramiro, que tiene más de 80 años, recordó a una familia de la Fuente que vivió en una hacienda vecina hace muchos años. Pero dijo que no tenían hijos varones, solo 2 hijas. La información era intrigante. ¿Sería coincidencia? ¿O Abundio había robado el apellido de una familia local para construir su historia? 2 días después, Soledad me llamó desde un teléfono público. Prima, lo conseguí. Pero fue difícil, susurró. El proceso se registró en una notaría de un pueblito en la sierra, un lugar conocido por ser flexible. Voy a dejarte un sobre con un amigo que tiene una ferretería en el centro de Tequisquiapan. Recógelo mañana. Y, Esperanza, ten cuidado. Hay algo extraño. Tu firma en el documento de transferencia no se parece a la tuya. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Corrí a la ferretería al día siguiente y recogí el sobre manila. En casa, con las manos temblorosas, lo abrí y esparcí los papeles sobre la mesa. Eran copias de todo: la solicitud, los documentos de Abundio, la escritura. Y allí estaba, al final, mi firma. O lo que se suponía que era mi firma. Se parecía. Tenía la misma inclinación, las mismas letras, pero no era la mía. Era un poco más temblorosa, un poco más forzada. Era una imitación, una falsificación. Recordé aquel día en la oficina del coyote. Me dio 2 papeles, uno para firmar, otro para guardar. El que firmé, ¿habría sido un papel en blanco? ¿O un documento cualquiera que usó como modelo para falsificar mi firma en la escritura real? Mi mente daba vueltas. La trama era más compleja y sórdida de lo que imaginaba. Mateo llegó en ese momento y se lo mostré. Tomó una factura antigua,
con mi firma verdadera, y comparó las dos. Es una falsificación, mamá. Una falsificación muy buena, pero es falsa. La P de Esperanza es diferente, y la C final de Gutiérrez. Usted siempre hace un trazo recto. Este tiene una curva. Era eso. La prueba. La grieta que buscaba. No solo me había engañado, había cometido un delito. Al día siguiente, otra pieza del rompecabezas encajó. Mateo recibió una llamada de un primo nuestro que trabajaba como policía en Monterrey. Mateo le había pedido, informalmente, que buscara a Abundio de la Fuente. «Tengo noticias de tu sujeto, primo», dijo el policía. «Su nombre no es Abundio de la Fuente, es Rodolfo Mireles. Y no es viudo. Su esposa se llama Carmen, sí, pero está viva y vive con él. Tiene un largo historial de pequeños fraudes, estafas. Se especializa en seducir a mujeres mayores, solitarias y con algún patrimonio. Ya lo ha hecho en Coahuila, en San Luis Potosí y ahora en Querétaro. La fachada de Abundio, el viudo triste y músico sensible, se derrumbó por completo, revelando al monstruo que era, un depredador profesional, un hombre sin nombre, sin historia y sin alma. El dolor de la traición amorosa se transformó en asco. No había sido engañada por un hombre con el corazón roto. Había sido la víctima de un criminal. Y eso, de alguna manera, hacía la lucha aún más necesaria. Ya no era solo por mi tierra, era por justicia. Con las pruebas en la mano, la falsificación de la firma y la verdadera identidad del estafador, volví a la oficina del licenciado Benítez. Esta vez, Mateo me acompañó. El abogado examinó los documentos con una expresión que mezclaba indignación y satisfacción profesional. «Esto lo cambia todo, doña Esperanza», dijo, golpeando con el dedo la firma falsificada. «Esto ya no es un caso civil de anulación de contrato, esto es un caso penal. Falsificación de documento público y estafa. El juego ha cambiado». Nos explicó el plan. Primero, presentaríamos una denuncia formal en el Registro Agrario Nacional, impugnando la validez de la transferencia basándonos en el fraude. Paralelamente, abriríamos un proceso penal contra Rodolfo Mireles, alias Abundio de la Fuente. La noticia del proceso penal lo asustará. Los estafadores como él odian la atención de la policía, prosperan en las sombras. Cuando la luz les da, corren como cucarachas, explicó Benítez. Y fue exactamente lo que sucedió. Presentamos las denuncias. Los días que siguieron fueron de una calma tensa. Sabía que, en algún lugar, la maquinaria de la burocracia y la justicia se estaba moviendo, lentamente. Los hombres de la inmobiliaria no volvieron más. El silencio alrededor de mi casa era una señal de que la noticia le había llegado a Abundio, o mejor dicho, a Rodolfo. La confirmación llegó un martes por la noche. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando oí que un coche se detenía en mi calle. Se me heló el corazón. Eché un vistazo por la rendija de la cortina. Era él, solo. No salió del coche. Se quedó allí, parado, con el motor apagado, mirando mi casa. Las luces encendidas de mi cocina debían ser como un faro para él, una señal de que yo todavía estaba allí, de que no había huido, de que no me había rendido. Después de unos largos 10 minutos, salió del coche, pero no se dirigió a mi portera. Fue a la cajuela y sacó algo de allí, el acordeón. Se sentó en el capó del coche y empezó a tocar, pero no era una serenata, era un lamento. La melodía era el mismo vals antiguo que tocó la primera vez que lo vi, en la plaza. Pero ahora, el sonido era diferente. Estaba desafinado, vacilante. Las notas salían tristes, rotas, como si el propio instrumento estuviera llorando la mentira que había ayudado a construir. Me quedé allí, en mi cocina, escuchando esa música patética. No sentí lástima, no sentí rabia, sentí una especie de desprecio melancólico. Allí estaba él, el gran conquistador, el estafador astuto, reducido a una figura solitaria y ridícula, tocando un acordeón desafinado en la oscuridad, intentando quizás una última jugada emocional. Pero el corazón que quería tocar ya no existía. La mujer que se derretía con sus melodías había sido enterrada bajo capas de dolor, furia y, finalmente, de una fuerza que ni ella misma conocía. Cuando la música terminó, se quedó en silencio por un momento. Luego, guardó el acordeón, se subió al coche y se fue. Supe, con una certeza absoluta, que nunca más lo volvería a ver. Había venido a despedirse, no de mí, sino de su presa. Había perdido. El sonido de su acordeón desafinado fue su confesión de derrota. La batalla legal se prolongó durante meses, como era de esperar.
Fueron idas y venidas a Querétaro, declaraciones, peritajes. El abogado de Rodolfo intentó todos los trucos. Alegó que yo estaba senil. Dijo que me había arrepentido del negocio y había inventado la historia del fraude. Pero las pruebas eran irrefutables. El peritaje grafotécnico confirmó que la firma en la escritura era una falsificación. La investigación policial confirmó la verdadera identidad de Rodolfo y su historial de estafas. Nunca se presentó a ninguna audiencia. Enviaba a su abogado. Estaba prófugo. El juez emitió una orden de arresto, pero, como predijo el licenciado Benítez, ya había desaparecido, probablemente en busca de otra ciudad, otra identidad, otra viuda solitaria. Su esposa, la verdadera Carmen, fue encontrada y declaró, diciendo que era víctima de él tanto como yo, que vivía bajo amenaza y no sabía de sus crímenes. Le creí. Finalmente, llegó el día. Recibí una carta oficial, con sellos y timbres del gobierno. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había planeado mi venganza, y abrí el sobre con las manos firmes. Las palabras eran formales, burocráticas, pero para mí sonaban como la más bella poesía. Se declara nula la transferencia del inmueble, retornando la propiedad de pleno derecho a su antigua dueña, Esperanza Gutiérrez. Leí la frase una y otra vez. Un sollozo se escapó de mis labios, pero no era de tristeza, era de alivio, un alivio tan profundo que parecía lavar mi alma. Lo había conseguido, había vencido. Esa tarde, tomé un pincel y una lata de pintura blanca. Fui a la portera de madera, esa que mi padre hizo, que Abundio arregló y que casi perdí. Con letras grandes y un poco torcidas, pinté un nombre en ella: Rancho La Esperanza. Mateo y Sofía vinieron a visitarme el fin de semana. Cuando vieron el letrero, mi nieta aplaudió. «¡Qué nombre tan bonito, abue! Es tu nombre, mi niña, y es lo que esta tierra significa para mí», dije, abrazándola. Mateo me miró, con los ojos brillantes de orgullo. «Usted es la mujer más fuerte que conozco, mamá». En ese momento, mirando a mi hijo, a mi nieta y a mi tierra, que ahora era oficialmente mía de nuevo, sentí una paz que no había sentido en mucho, mucho tiempo. La herida todavía estaba allí, una cicatriz que llevaría para siempre, pero ya no dolía. Era solo un recordatorio de que caí, sí, pero que también supe levantarme, y que mi esperanza, mi verdadera esperanza, no estaba en un hombre ni en una promesa, sino dentro de mí, en la fuerza que no sabía que tenía, en la resiliencia de mi alma, que, como mi tierra, podía ser pisoteada, pero siempre, siempre volvía a florecer. Hoy, han pasado algunos años. La vida en Tequisquiapan ha vuelto a su curso tranquilo, pero yo ya no soy la misma. La historia del fraude y de mi recuperación se extendió por el pueblo. Elodia, mi vecina, ahora me mira con un respeto que nunca antes tuvo. La gente ya no me llama solo Chanza, la viuda. Ahora soy doña Chanza de la Esperanza, la mujer que enfrentó a un estafador y venció. El rancho La Esperanza florece. Con la ayuda de un pequeño préstamo del sindicato rural, expandí mi huerto. Ahora, además de queso y huevos, vendo mermeladas, licores y hierbas medicinales en el mercado. Mi puesto es el más concurrido de todos. Contraté a una muchacha del pueblo para que me ayude, y juntas hacemos prosperar el negocio. Nunca más supe de Rodolfo Mireles. A veces me pregunto a cuántas otras mujeres engañó después de mí, y rezo para que ellas también encuentren la fuerza para luchar. La cicatriz que dejó me enseñó una lección valiosa. La soledad puede hacernos vulnerables, pero no tiene por qué volvernos tontas. El amor puede, sí, llegar en la vejez, pero la dignidad y el autorrespeto no pueden ser el precio a pagar por él. No me he cerrado al mundo. Mi casa está siempre abierta para los amigos, para Mateo y Sofía. Mi porche ha vuelto a ser un lugar de risas y conversaciones. El otro día, en el mercado, un señor muy distinguido, profesor jubilado, elogió mis mermeladas y me invitó a tomar un café. Sonreí y le di las gracias, pero le dije que estaba muy ocupada. No porque tenga miedo, sino porque aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí que la paz, que tanto buscaba en otra persona, en realidad siempre estuvo aquí, dentro de mí, en mi casa, en mi tierra. A veces, al final de la tarde, cuando el sol pinta el cielo de naranja y el olor a tierra mojada sube del huerto, me siento en la mecedora del porche. Tomo el viejo acordeón que Abundio olvidó en el coche aquella última noche y que la policía me entregó meses después. Todavía está desafinado. No sé tocar, pero me arriesgo con algunas notas.
torpes y sencillas, y me río sola, porque la melodía más bonita no es la que viene de un instrumento, sino la que viene del corazón de uno cuando está en paz. Es la melodía de la tierra, del trabajo, de la dignidad reconquistada. Y así, la historia de Doña Chanza de la Esperanza se hizo conocida por aquí. Una historia, entre tantas otras, de corazones que se rompen y se rehacen, demostrando que nunca es tarde para cosechar los frutos de la propia fuerza. Si mi viaje te inspiró de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. Tu participación enriquece este espacio nuestro. Y para no perderte otras narrativas de fuerza y nuevos comienzos, deja tu like y únete a nuestra comunidad. Cada suscripción es como una semilla de esperanza que plantamos juntos, para que más historias como la mía puedan florecer. Gracias por escucharme.